Bueno, en este caso tenemos un péndulo con eje de rotación oscilante. Este péndulo está compuesto por una partícula de masa m, una cuerda de longitud L y su centro de rotación que vemos acá se puede desplazar en el sentido horizontal por acción de este resorte constante K. Y entonces consideramos que esta sección es una varilla que no se va a mover verticalmente, pero todo es de masa despreciable excepto esta partícula m. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuántos grados de libertad tenemos en nuestro problema. Por un lado vamos a tener que este eje de rotación se va a estar desplazando, así que acá podemos considerar una coordenada x. Y por otro lado lo que vamos a tener es que este péndulo, la cuerda del péndulo va a formar un ángulo θ con la vertical. De modo que tenemos 2 grados de libertad y nuestras coordenadas generalizadas van a ser q1 y q2 y van a ser x y θ. Bien. Entonces, ahora bien, veamos. Para esta partícula también lo que vamos a tener que determinar es su posición. Bien, acá hay varias formas de hacerlo. Yo creo que esta es la que me parece más simple para mí. Entonces acá voy a considerar una posición i. De modo que esta partícula en todo momento va a tener un valor de posición x sub 1 e y sub 1. Bien. Y estos valores de posición vamos a tener que expresarlos en función de nuestras coordenadas generalizadas. Entonces, para el valor de x, de x1, lo que vamos a tener es que va a tener un valor x dado por la posición de este eje de rotación, más este desplazamiento que tenga acá, que esto va a ser L por el seno de θ. Entonces tenemos que x1 es x más L por el seno de θ. Esta distancia y sub 1, bien, que recordemos que por cómo he dibujado el sistema de referencia, crece en la medida que me alejo de este eje de rotación hacia abajo, va a estar dada por esta proyección de L sobre la vertical y va a ser L por el coseno de θ. L por el coseno de θ. Bien, como vamos a utilizar el método de Lagrange, tenemos que completar nuestra función de Lagrangiano, que es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y para la energía cinética va a ser útil encontrar las expresiones de velocidad. En este caso, este problema hay varias formas de hacerlo, bien, pero creo que lo más simple es derivar estas expresiones de posición con respecto al tiempo, de modo que la derivada de x1 con respecto al tiempo va a ser x1 punto y va a ser la derivada de cada uno de estos términos con respecto al tiempo. En este caso tenemos x punto más L por la derivada de seno de θ con respecto al tiempo va a ser coseno de θ. Y por regla de la cadena tenemos que derivar lo que está dentro también. Es decir, coseno de θ por la derivada de θ con respecto al tiempo, que es θ punto. Y para el caso de i sub 1 nos va a quedar i sub 1 punto es igual a L por la derivada de coseno que es menos seno de θ por θ punto. Y acá tenemos nuestras expresiones de los componentes de velocidad que va a tener esta partícula. De modo que la expresión de la energía cinética va a ser un medio de la masa por cada uno de estos componentes de velocidad al cuadrado. X sub 1 punto más y sub 1 punto al cuadrado. Esto es porque nosotros acá tenemos un componente o sea, tenemos un vector de velocidad que va a tener componentes en y componentes en x. Es decir, acá tenemos b y acá tenemos b sub x y b sub y. ¿Qué van a hacer estos componentes que nosotros tenemos acá? Entonces, esto nos va a quedar igual a m sobre 2 por, para el caso de x1, bueno, vamos a ir reemplazándolo. Entonces, voy a poner un corchete, x punto más L θ punto coseno de θ, es decir, toda esta expresión de x1 punto, todo esto al cuadrado más
menos L tita punto seno de tita, todo esto al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar m sobre 2 por el primer término al cuadrado, x punto al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, tita punto coseno de tita, más el segundo término al cuadrado. Tenemos L cuadrado, tita punto cuadrado, coseno cuadrado de tita. Y en este caso esta expresión es más simple, el menos al cuadrado se nos hace positivo, cada uno de estos factores al cuadrado. L cuadrado, tita punto cuadrado, seno cuadrado de tita. Entonces acá lo que podemos notar primero que nada es que en estos términos podemos hacer un factor común con L cuadrado, tita punto cuadrado. Y lo que nos va a quedar es algo así, a ver. Entonces nos va a quedar L cuadrado, tita punto cuadrado, por el coseno cuadrado de tita, más el seno cuadrado de tita. Esto se nos va a simplificar y se nos hace 1, por la conocida relación trigonométrica. Y de este lado nos queda lo mismo. Coseno de tita, m sobre 2. Esto es la expresión de la energía cinética. Y entonces podemos ahora distribuir este factor m sobre 2 a cada uno de los términos que nos quedan. Nos queda m sobre 2 por x punto cuadrado más m por x punto, se nos simplifica el 2 con el 2, por L tita punto coseno de tita, más m sobre 2 por L cuadrado tita punto cuadrado, y ahora tenemos nuestra expresión completa para la energía cinética. Acá, como vemos, tenemos este término que se nos simplificaba. Esto está debido, se produce por la simetría que tenemos en el movimiento que es circular. Si esta velocidad la hubiéramos expresado como coordenadas polares, bien, hubiéramos llevado una expresión similar, a lo que había que sumarle el componente en x, y de cualquier forma vamos a llegar a lo mismo. Pero en este caso me parece que este enfoque era más directo. Ahora, para la expresión de la energía potencial, por un lado vamos a tener energía potencial gravitatoria, dada únicamente por esta partícula, es la única que tiene masa considerable, y por otro lado vamos a tener energía potencial elástica, dada por este resorte. Entonces, para la energía potencial gravitatoria, lo que vamos a tener es que va a ser m por g por su altura y su 1. Bien, pero recordemos que según este sistema de referencia, y su 1 crece hacia abajo. Y la otra cosa es que nos faltó decir es dónde vamos a poner nuestra energía potencial igual a 0. Entonces en mi diagrama voy a considerar que acá arriba, en el eje de rotación, tenemos energía potencial igual a 0. Ahora sí, entonces nuestra energía potencial gravitatoria va a estar dada por menos m por g por i sub 1. Pero esta expresión de i sub 1 no es conveniente porque yo quiero expresarlo siempre en función de mis coordenadas generalizadas, que son x y tita. De modo que a i sub 1 lo voy a cambiar por su correspondiente expresión en coordenadas generalizadas, que va a ser L por el coseno de tita. Bien, entonces me queda menos m por g por L por el coseno de tita. Esto es un menos. Y a esto hay que sumarle el componente de la energía potencial elástica, que va a ser entonces dada por este resorte K. Así que va a ser un medio de K por este desplazamiento que tenemos en x, por x al cuadrado. Y ahora sí tengo completa mi expresión de la energía potencial. Entonces nuestro lagrangiano completo va a ser igual a esta expresión que tenemos acá de la energía cinética, y a eso va a haber que restarle esta expresión que tenemos acá. Entonces nos va a quedar toda esta energía potencial, pero con el signo cambiado. Nos va a quedar más m por g por L por el coseno de tita, menos k sobre 2 por x al cuadrado. Entonces, las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a tener que hacerla para cada una de las coordenadas generalizadas, y empezando con x, nos va a quedar que la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto
menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x es igual a 0. Bien, esto porque es un sistema conservativo, tenemos 0 de este lado. Entonces, esto nos queda la derivada con respecto al tiempo de, vamos a derivar cada uno de los términos del lagrangiano que tengan x puntos. Este primer término nos queda m por x punto. En este caso, en el segundo término, la derivada de x punto con respecto a x punto se nos hace 1. Así que nos queda m por l por tita punto por el coseno de tita. Y ya no tenemos más términos con x punto. Esto menos la derivada del lagrangiano con respecto a x. Y en el único término en el que tenemos x es este último término de acá. Y nos va a quedar menos k por x. Bien, este 2 baja, se simplifica con el 2 y nos queda menos k por x. Y esto es igual a 0. Derivando ahora esta expresión de acá con respecto al tiempo, nos va a quedar m por x punto punto más. En este caso hay que ver que tenemos dos variables que son dependientes del tiempo. Por un lado tenemos tita y tita punto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es la derivada del producto, ¿bien? De funciones. Entonces, en la primera pasada voy a derivar con respecto a tita punto y me va a quedar m por l por tita punto punto por coseno de tita, es decir, ignoro esta segunda función. Y en la segunda pasada voy a derivar con respecto a coseno de tita, de modo que me va a quedar que esto es igual a, la derivada de coseno es menos seno de tita, y por regla de la cadena tengo que derivar con lo que está adentro. Bien, y la derivada de tita con respecto al tiempo es tita punto. O sea que me va a quedar que la derivada de coseno de tita con respecto al tiempo es menos seno de tita por tita punto. Esto por m por l por tita punto que tenía acá afuera, así que esto me queda al cuadrado. Bien. Y ahora puedo distribuir este signo, me va a quedar más k por x es igual a 0. Ahora, haciendo las ecuaciones de Euler-Lagrange para la coordenada generalizada θ, nos queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a θ menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto, acá era θ punto, con respecto a θ. Y esto es igual a 0. Ahora sí. Vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de qué términos acá tienen θ punto, va a ser el segundo término. Y esto nos va a quedar m por x punto por l por coseno de θ. Bien. Y acá no derivo con respecto a esta de coseno de θ porque estoy derivando con respecto a θ punto, así que solamente miro las funciones, o sea, miro los componentes que sean θ punto o que tengan θ punto. Bien. Y el otro término que sí lo tiene es este tercer término de acá, que me va a quedar este 2 baja por derivarlo y se me simplifica con este otro 2 y me queda m por l cuadrado por θ punto. Y nada más. Menos la derivada del lagrangiano con respecto a θ. Los términos que tienen θ son el segundo y el tercero. Entonces, esto me va a quedar. La derivada de coseno es menos. Todo esto me queda. A ver, vamos de vuelta. Me va a quedar m por x punto por l por θ punto por la derivada de coseno, que es menos el seno de θ. Bien. Y ahora cabe preguntarse si por regla aplico la regla de la cadena acá. Y veamos, si yo aplico la regla de la cadena, me queda la derivada de θ con respecto a θ. Entonces no me aporta más nada. Bien. No es lo mismo que derivar con respecto al tiempo, como habíamos hecho en el caso de acá. Entonces queda así. Bien. Y el otro término que tiene θ es este cuarto término acá, que me va a quedar entonces también menos m por g por l por el seno de θ. Y esto es igual a 0. Ahora, derivando todo este corchete con respecto al tiempo, tenemos m
x punto punto por L por el coseno de tita. Y acá veamos, acá sí hay que tener cuidado porque tenemos dos variables que son del tiempo. Recordemos que tanto este x es un x de t y este tita es un tita que depende del tiempo. Por lo tanto, x punto también es una función del tiempo, por eso la derivé acá. Y coseno de tita, tita también es una función del tiempo. Entonces, otra vez, derivada del producto de funciones. En la primera pasada derivo con respecto a x punto, me queda esto que escribí acá. Y en la segunda voy a derivar con respecto a coseno. Entonces me va a quedar m por x punto por L, y la derivada de coseno de tita es menos seno de tita. Y por regla de la cadena, la derivada de tita con respecto al tiempo es tita punto. Bien. Bueno, más, acá el único término que depende del tiempo es tita punto, así que nos queda m por L cuadrado tita punto punto. Y acá puedo distribuir este signo, me va a quedar más m por x punto L tita punto seno de tita más m por g por L por el seno de tita, y todo esto es igual a 0. Y acá veamos si se puede simplificar algo. Y lo que vemos es que este término de acá es igual a, tenemos mx punto L tita punto seno de tita es igual a este término de acá, con el signo cambiado, así que los puedo tachar ambos. Bien. Y toda esta expresión, en todos los términos tenemos m y l, así que también lo puedo simplificar, por lo menos uno en este. M y L, acá en este se me fue el cuadrado. De modo que la expresión simplificada me queda algo como x punto punto por el coseno de tita más L por tita punto punto más G por el seno de tita. Y esto es igual a 0. Y con esto terminamos de resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange y quedan planteadas las ecuaciones diferenciales que definen nuestro problema. Obviamente acá podríamos seguir operando para separarlo un poco más, pero con esto damos por terminado este ejercicio.